La hora nacional. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me encanta que nos encontremos este domingo porque no va a ser una noche común. En un momentito van a saber por qué. Yo soy Pati Velasco y estoy muy feliz de compartir los micrófonos con mi querido Pepe Campa. Hola Pati, hola a todos y de verdad es un gusto estar contigo, con toda la audiencia y en este lugar lleno de magia. Es un privilegio estar aquí. Y es que aquí, justo donde nos encontramos ahora, hace 40 años, estaban unos trabajadores de la compañía Luz y Fuerza del Centro realizando excavaciones para instalar cableado subterráneo. Y de repente se toparon con una piedra gigante que tenía labrado el cuerpo de una diosa desmembrada. Ya se imaginarán la sorpresa que se llevaron. Era la mismísima Coyolxauhqui y estaba aquí en el Templo Mayor. Así es, pero ¿sabes qué además está increíble, Pati? Que cuando entras te topas cara a cara con el Señor de la Muerte. Estoy hablando del imponente Mictlantecutli, que es el que cuida el lugar, ¿no? Y más te vale conocerlo y verlo bien porque seguramente lo volverás a visitar en el más allá. Eso dicen, Pepe. Más vale conocerlo y conocerlo bien. Quédense con nosotros esta noche. Estamos en el Templo Mayor. México en tus oídos. ¿Se imaginan cómo habrá sido el momento cuando los mexicas llegaron a Tenochtitlan y encontraron la señal que tanto habían estado buscando? Un águila devorando una serpiente, Pepe, imagínate. Me imagino, me parece a mí increíble a veces. Y no sé, esta historia yo sí me la he cuestionado. ¿Será tal y como nos la contaron nuestros maestros en la escuela? ¿O habrá sido un milagro? ¿O alguien la habrá inventado? No sé. Sí, hay muchas versiones, Pepe. La buena noticia es que ya está aquí con nosotros el doctor Eduardo Matos Moctezuma. Él es un extraordinario arqueólogo mexicano que tiene toda la vida trabajando en distintas zonas arqueológicas, además de ser el fundador del proyecto Templo Mayor, con el que dio inicio a las excavaciones en este mágico lugar. Eduardo, bienvenido a la Hora Nacional. Buenas noches. Muchas gracias. Por ahí podríamos empezar. ¿Qué nos podrías contar acerca de este, llamémosle, mito fundacional de México? ¿Sucedió como lo conocemos al menos? ¿O nos ha mentido alguien? ¿Qué ha ocurrido dentro de tus conocimientos? Bueno, fíjate que ese hecho que desde la primaria nos los explicaban nuestras maestras, ¿verdad? El águila parada sobre el nopal, en realidad es un aspecto simbólico. Es decir, en pocas palabras, no ocurrió nunca. ¿Qué simboliza el águila parada sobre el nopal? Simboliza algo muy importante, el triunfo de Huitzilopochtli, del dios solar sobre sus enemigos. Lo de la serpiente, si vemos una pieza prehispánica maravillosa que se llama el Teocalli de la Guerra Sagrada y que está exhibida en el Museo Nacional de Antropología, allí vemos que está el águila parada sobre el nopal en un medio acuático, el lago de Texcoco, ¿verdad? Pero en el pico lo que tiene es el símbolo de la guerra, que es lo que corresponde a Huitzilopochtli. O sea, es el Atlachinoli, el símbolo de la guerra. Son simbolismos que, en sentido estricto, no ocurrieron. Ahora, esto no ocurrió, son simbolismos, pero ¿por qué escogieron este lugar para establecer el corazón de Tenochtitlan, el Templo Mayor? ¿Por qué aquí, maestro? Bueno, primero hay que recordar cómo la historia nos está indicando que ellos vienen, se asientan en Chapultepec, tienen ahí una serie de conflictos, guerras, problemas y demás, y salen de ahí, son expulsados prácticamente y andan buscando dónde asentarse, y es el señor de Azcapotzalco, Tezosomoc, quien les dice dónde se van a asentar para que sean sus tributarios y sus mercenarios en la guerra. Entonces les asigna el lugar precisamente aquí en el que estamos, ¿no? En lo que ahora es el Templo Mayor, y allí empiezan a fundar su ciudad de Tenochtitlan. O sea, no es un lugar que ellos escogen, es un lugar que se les asigna por parte de Tezosomoc. Platícanos, por favor, allá en el año del 78, 1978, cuando se descubre la Coyolxauhqui de forma azarosa completamente y que da inicio a este proyecto del Templo Mayor. ¿Cómo fue, Eduardo, para ti, para México? Bueno, precisamente corría el año de 78 y fue el 21 de febrero de ese año cuando un grupo de obreros de la compañía de Luz y Fuerza estaban trabajando en el turno de la madrugada, fíjense, trabajando en la esquina de Guatemala y Argentina, las calles aquí, y de repente pegan con una piedra que les impide continuar. De inmediato limpian un poco el lodo ahí, ¿verdad? Y ven que la piedra está grabada, ¿no? Que tiene relieves.
entonces deciden, y esto es muy valioso y hay que reconocer a estas personas, que deciden parar el trabajo. No romperlo con estos aparatos, ahí colocar sus cables y ya irse, sino que detienen el trabajo y al día siguiente avisan al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces ya interviene la institución y, digamos, vienen gentes de rescate arqueológico, ven que efectivamente es una escultura prehispánica y a partir de ese momento ya, y pasado más o menos un mes, se va a establecer el proyecto Templo Mayor. Y a partir de ahí ya arrancamos con el proyecto que ya lleva 40 años. 40 años. Ahora, ya que se descubrió esto y se convirtió en un hito dentro de la arqueología mundial, la gente se preguntará, ¿qué más hay debajo? ¿Queda algo? ¿En un futuro se abrirán, se encontrarán otros templos? ¿Cuál es el futuro arqueológico de este lugar, de esta zona? Hablo la plancha del Zócalo, toda esta zona del centro de la ciudad. Bueno, esa parte corresponde a lo que era la antigua Tenochtitlan, la antigua ciudad. O sea que donde excaves en este sector va a salir algo. Entierros, muros, templos, edificios, en fin. Entonces nosotros pudimos ir excavando poco a poco, no solo el Templo Mayor, sino algunos de los edificios aledaños. Recuerden que Fray Bernardino de Sahagún, cronista del siglo XVI, menciona hasta 78 edificios que formaban la parte del recinto ceremonial de la mayor sacralidad, ese espacio sagrado de Tenochtitlan. Diríamos que a la fecha hemos localizado total o parcialmente, aunque sea un pedazo de muro, de por lo menos unos 45 de esos edificios. Faltarán más de 30 que están ocultos todavía. Sí, todavía faltaría excavar, ¿no? Ahora que estamos transmitiendo este programa especial desde el Templo Mayor, ¿cuáles nos dirías tú que son las 3 piezas imperdibles de este lugar? Diríamos como Tlaltecutli, esta dama. Entre damas estamos porque Tlaltecutli es la gran escultura de Coyolxauhqui, la deidad lunar, también femenina, en fin. Y yo te diría que en general todo lo que encontramos dentro de las ofrendas, que es de una variedad y una riqueza, hay todo un restos de fauna, de flora, de objetos diversos, en fin, todo esto nos ha permitido tratar de reconstruir lo que fue la antigua Tenochtitlan y especialmente su recinto ceremonial. ¡Qué maravilla! Doctor Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo mexicano, agradecemos infinitamente la plática de esta noche en La Hora Nacional. Muchas gracias. Gracias. Pati y toda la gente que nos escucha, platicando con los expertos, uno de los hallazgos más sorprendentes cuando excavaron el Templo Mayor fueron las ofrendas asociadas al edificio. ¿Sí? Ahorita vamos a explicar cómo es esto. O sea, no son unas ofrendas cualquiera, requieren un gran trabajo. Los expertos han descifrado su significado, bueno, el de algunas, de cómo están puestas, qué significan, a qué deidad estaban dedicadas. Es cosa seria. Cosa seria y complicada a veces, ¿no? En qué época fueron hechas. Muchos elementos, vaya, que las hacen un elemento digno de estudio y por eso queremos hablar de ello. Adrián Velázquez Castro es investigador del Museo del Templo Mayor y hoy está aquí para contarnos sobre las ofrendas de este lugar. Adrián, bienvenido a La Hora Nacional. Y yo quería preguntarte, para comenzar, ¿qué significaba hacer una ofrenda para los mexicas? Bueno, primeramente, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer hablar para el auditorio. Bueno, las ofrendas, como podemos ver por la cantidad de ofrendas que han aparecido aquí en el Templo Mayor, por la enorme cantidad de dones que además contenían, era una actividad muy importante, ¿sí? Era una actividad muy importante porque eran dones que se estaban ofreciendo a las divinidades, ¿sí? A través de las cuales se estaban propiciando para obtener, podemos pensar, básicamente éxito en la guerra por un lado, pero también para obtener lluvia y buenas cosechas, ¿no? También seguramente para conjurar los aspectos negativos de las lluvias, que sabemos que desde siempre ha habido inundaciones, por ejemplo, ¿no? En la Ciudad de México y en la Cuenca de México, que era un aspecto negativo, o los granizos, por ejemplo, que podían afectar a las cosechas. Esos son cosas que, por supuesto, se querían conjurar, ¿no? Entonces, básicamente, bueno, ustedes saben que el Templo Mayor está dividido en 2 templos, ¿no? El templo del dios de la guerra y el templo del dios de las lluvias, ¿no? Huitzilopochtli y Tlaloc. Como los aspectos
dos aspectos básicos más importantes y efectivamente vemos que hay ofrendas que tienen un énfasis guerrero muy importante, las ofrendas que vamos a tener del lado de Huitzilopochtli y ofrendas que van a tener un énfasis en la petición de lluvias, de cosechas, de alimentos que vamos a ver en las ofrendas de Tlaloc. Ahora, son dos aspectos que están interrelacionados, no podemos pensar en el uno sin el otro, ¿sí? Porque también la tierra para fructificar necesitaba ser alimentada con sangre y corazones humanos, ¿sí? Y si no se le alimentaba de esta manera, no iba a fructificar tampoco. Entonces en la guerra también podemos ver un aspecto muy importante de fecundidad. Y por supuesto los principales, los guerreros por excelencia eran los astros, el sol por ejemplo, ¿no? Que además la divinidad tribal de los mexicas era Huitzilopochtli, que era un guerrero. Y los guerreros son los fecundadores de la tierra. Ahora, hace poco mucha gente supo, yo también me enteré por los periódicos, del descubrimiento de una ofrenda infantil, así la anunciaban, dedicada al dios del sol, a Huitzilopochtli. ¿Nos puedes explicar un poco qué fue lo que sucedió desde cómo se encontró hasta qué es lo que implica esta ofrenda infantil? Esta fue una ofrenda, fue efectivamente una ofrenda muy bonita que salió en el templo de Huitzilopochtli. Salió en la escalinata del templo de Huitzilopochtli y sí, fue un niño que además estaba vestido como el dios Huitzilopochtli. Tenía puestas las alas de un gavilán, ¿no? Que es uno de los animales que están relacionados con este dios. Traía un pectoral de madera, que es el pectoral anáhuatl, que es uno de los atributos de los guerreros estelares en general. Y traía también ajorcas de pendientes de caracol, ¿no? De unos pendientes pequeñitos de un caracol, una especie de caracol que son, pues, el género es Polinices, ¿no? Todos estos son atributos, son elementos ligados a la guerra, ¿no? ¿Sí? Y gracias precisamente, a todas estas relatos que hacen las crónicas, se pudo saber que era una personificación del dios Huitzilopochtli, ¿no? Y un niño personificado de guerrero era una forma de desear buena suerte en la siguiente guerra, o ¿por qué la niñez ligada a la guerra? Son como diferentes aspectos de las divinidades. Recuerden ustedes que los dioses, por ejemplo, el sol particularmente, era un astro que durante la tarde envejecía y después moría, y en el amanecer era un niño pequeño y posteriormente llegaba a su madurez en el cenit, justamente. Cuando se ofrenda a una persona como este niño, implica el sacrificio como tal. Puede ser, aunque normalmente los sacrificios de niños que tenemos mejor documentados están relacionados con Tlaloc, que también aquí, la ofrenda 48, por ejemplo, es un sacrificio masivo de niños en honor a Tlaloc. Hay que entender cómo era la cosmovisión de los mexicas, ¿no? Porque a ojos de hoy en día a lo mejor muchos dirán, oye, qué barbaridad, sí, ¿no? Pero era otra cosmovisión, otra manera de ver el mundo, ¿no, Adrián Velázquez? Por supuesto, ¿no? Hay cosas que ahorita podemos a lo mejor considerar o calificar como de muy brutales, ¿no? Pero hay que entenderlas en su contexto cultural. Eran finalmente cosas que eran en beneficio de toda la humanidad y que gracias al cual se consideraba que la sociedad podía seguir adelante y que el universo podía seguir adelante, porque era un riesgo, sí, o sea, los seres humanos se consideraba que teníamos la responsabilidad de mantener el equilibrio cósmico. Vaya responsabilidad que se atribuye. Doctor Adrián Velázquez Castro, investigador del Museo del Templo Mayor, muchas gracias por la plática de esta noche. No, pues muchísimas gracias a ustedes y un saludo al auditorio. México en tus oídos. Kipusbo hena romigji makoy narachi. Y la hora hena y la hora nacional. Mi nombre es Romeino Gutiérrez, pianista rarámuri. Vengo de una comunidad que se llama Retosache en el municipio de Atopila, en el estado de Chihuahua. Y seguimos aquí en el Templo Mayor, en el corazón de la Ciudad de México, y estábamos platicando de todo lo extraordinariamente maravilloso que tiene este lugar, tanto el museo como en sí toda esta zona arqueológica que es increíble, y sobre todo dónde está, ¿no? No sé si a ustedes les pasó, pero a mí el primer acercamiento a este sitio fue más bien medio traumático. Obligado. No, traumático, en serio, porque tenía una maestra que nos obligó a venir, pero con la amenaza de que si no, reprobabas. Entonces no lo disfrutabas, como que no era, en lugar de vendernos la idea de la magia que tenía este lugar, lo importante para nuestra identidad nacional. Eso pasa muchísimo
padrísimo, Pepe. Y hoy que tú y yo estamos aquí por gusto y a disfrutar, todo lo que hemos encontrado aquí es fascinante. Esto es una joya de lugar. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo le hacemos para que cuando vengan los niños de visita, que vengan los niños y las niñas de las escuelas, lo disfruten, lo gocen, que tengan un aprendizaje divertido e innovador? No son nada más buenas intenciones, hay que tener un conocimiento y una logística y demás, ¿no? Por eso invitamos a Guadalupe Lubiano. Ella es directora de innovación del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, el ILCE. Y justo ustedes, bienvenida Guadalupe, premian estas prácticas docentes que son creativas e innovadoras, ¿no? Y está abierta una convocatoria al premio ILCE en las prácticas docentes innovadoras en Iberoamérica y el Caribe. Cuéntanos, bienvenida nuevamente, y quién puede participar y cómo en esto. Bueno, pues pueden participar todos los maestros de educación pública, de educación básica, es decir, de preescolar, de primaria y secundaria. Este es un premio incluyente porque queremos que todos los maestros, ya sean de zonas marginadas, de zonas citadinas, etcétera, con recursos o no tecnológicos, puedan participar. Entonces el premio se abre 3 categorías, que es para los maestros que no tienen acceso a tecnología, pero que están trabajando con cartulina, con madera, con loterías, con memoramas, etcétera. Con su imaginación. Claro. ¿No? La segunda categoría es para los maestros que ya tienen acceso a tecnología y que ellos pueden diseñar sus propios materiales, sus propios recursos, pero que esto está acompañado también con una metodología activa, donde los alumnos investigan y demás. Y la tercera es para proyectos educativos, que es una de las metodologías en las que los niños están resolviendo un problema, una pregunta de investigación, en donde ellos se acercan a las fuentes de información, etcétera. Entonces, no todos los niños están obligados por su maestro. Hay muchos maestros que sí disfrutan y alumnos que disfrutan, ¿no?, el proceso de aprendizaje. Y entonces todos estos maestros entusiastas, imaginativos, creativos, que ponen mucho esfuerzo en su labor, están invitados a participar en el premio. Y el premio tiene 3 primeros lugares en cada categoría, o sea, primero, segundo y tercero, y 3 menciones honoríficas. Hay un primer lugar de $4,000, segundo lugar $2,000 y tercer lugar $1,000 en cada categoría y 3 menciones honoríficas. Muy bien, necesitamos fechas nada más para inscribirse y en qué lugar, página, el lugar, teléfono, dónde puede la gente accesar. Sí, la convocatoria estuvo abierta desde el 1 de abril y se cierra ya este 28 de septiembre. Toda esta información y el formulario para inscribirse y demás está en la página de premioilce@ilce.edu.mx. Guadalupe Lubiano, directora de innovación del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, el ILCE, te agradecemos mucho. No, al contrario, gracias a ustedes. México en tus oídos. Y en medio de este lugar tan importante y representativo de nuestro México, está aquí con nosotros el doctor Carlos Javier González, quien fue director del Museo del Templo Mayor y actualmente es presidente del Consejo de Arqueología del INAH. Y es un placer tenerte aquí con nosotros, Carlos. Bienvenido, buenas noches. Y yo quisiera empezar preguntándote, ¿cómo y desde cuándo se sabía que había un Templo Mayor, que existía? Pues bueno, mira, de hecho esto se sabe desde el momento mismo de la conquista, es decir, quedaron testimonios, desde luego en las cartas de relación de Hernán Cortés, que le dirigió a Carlos V, posteriormente en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España que escribió Bernal Díaz y algunos otros, muchos cronistas pues, del siglo XVI, en la obra de Fray Bernardino de Sahagún, por ejemplo, también por supuesto hay el testimonio de la existencia del Templo Mayor y que por cierto ahí en la obra de Sahagún correctamente se dice por cierto que estaba orientado hacia el poniente. Es decir, hacia como realmente estaba, ¿no? En fin, siempre hubo constancia de la existencia del Huey Teocalli, como se dice en náhuatl, del gran templo, de la gran casa del dios, como se traduciría pues esa palabra en náhuatl, pero realmente fue hasta finales del siglo XVIII, en el siglo XIX, como consecuencia del paulatino rescate del México prehispánico, es decir, como
antecedente del movimiento de independencia y después a raíz, desde luego, del movimiento de independencia, cuando se empiezan a buscar las raíces indígenas prehispánicas de nuestro país con más fervor. Bueno, vienen muchas opiniones, estudios sobre el Templo Mayor, dónde estaba realmente, ¿no? Y había controversia, pues, entre historiadores, arqueólogos, sobre cuál era la verdadera ubicación del Templo Pero Mayor. se sabía. Pero se sabía de su existencia. Ahí debía estar en algún lado. Claro. ¿Qué mitos, yendo de estas explicaciones, llega el 1978, hace 40 años, descubren la Coyolxauhqui, viene todo el cambio de planes de lo que decían los libros a lo que es la realidad? ¿Qué tan distinto era ese imaginario y esos documentos a lo que se encontró finalmente? Claro. Bueno, de hecho hay que mencionar desde luego como importantísimo antecedente la primera localización arqueológica del Templo Mayor, que corrió a cargo de don Manuel Gamio en 1914. En aquel año se demolió la casa que ocupaba precisamente el predio en la esquina que entonces era la calle de Santa Teresa, hoy Guatemala, y la calle del Seminario. Se demolió esta construcción con miras a construir una nueva edificación, una nueva casa. Se empezó a excavar para hacer la cimentación de lo que iba a ser la construcción, que finalmente nunca fue edificada. Y precisamente en mayo de 1914 comenzaron a salir vestigios arquitectónicos, además importantes. Esto se prolongó, la exploración de Gamio se prolongó durante un par de años y a la postre Gamio concluyó que había encontrado la esquina suroeste del Templo Mayor, del templo dedicado a Huitzilopochtli y a Tlaloc. Entonces, cuando se encuentra la Coyolxauhqui muy cerca de ahí, en la misma esquina pues de las calles de Guatemala y República de Argentina, que era la continuación de Seminario, y se encuentra in situ, como decimos los arqueólogos, en su lugar original, que eso es bien importante, pues inmediatamente se dedujo que formaba parte del edificio del Templo Mayor. Y es cuando se emprende ya la excavación total del Templo Mayor, ¿no? Muchos jóvenes quieren venir a conocer, pero no sé qué les hace caer en la desidia. ¿Qué les podrías decir tú, Carlos Javier González, para que animarlos a que conozcan el Museo del Templo Mayor? Tú que lo conoces también. Pues yo creo que es muy importante que conozcan el Museo del Templo Mayor y la zona arqueológica del Templo Mayor, que es muy interesante, ¿no? Son las raíces de esta ciudad, e incluso para quienes nos visitan de otras partes de la República Mexicana, pues de alguna manera son los orígenes de nuestro escudo nacional, ¿no? El doctor Carlos Javier González, quien fue director del Museo del Templo Mayor y actualmente es presidente del Consejo de Arqueología del INAH. Muchas gracias por estar con nosotros. No, un gusto estar con ustedes. En un lugar tan mágico como donde nos encontramos hoy, no podría faltar la presencia de la música, que es parte importantísima de la vida del ser humano. Desde el principio de los tiempos, Pati, imagínate simplemente aquí en la Gran Tenochtitlán, estamos en el Templo Mayor, la música debe haber sido cosa de todos los días, ¿no? Y bueno, precisamente esta noche no va a ser la excepción. Está con nosotros un músico, artista sonoro y creador de Prehispánica Electrónica, un trabajo que hoy representa muy dignamente a México a nivel nacional e internacional. Así es que qué gusto que esté con nosotros aquí, Alyosha Barreiro. Bienvenido. Alyosha, tu trabajo musical está muy relacionado con lo prehispánico y con lo electrónico también. Pero, número uno, ¿cómo te sientes de estar aquí en el Templo Mayor y qué nos puedes decir tú personalmente de tu música? Bueno, es un honor. Primero, hola, muchísimas gracias por tenerme aquí y estar en la meca de nuestra cultura, donde los mayores ceremonias, sacrificios sucedían, es un gran honor, y estar en la hora nacional más. Así que muchas gracias por invitarme. ¿Y cómo nos puedes describir tu trabajo musical? Bueno, yo empiezo como artista sonoro, muy enfocado en la música electrónica hace muchos años. También empecé como percusionista y este trabajo se empieza a combinar. Poco a poco empiezo a viajar, me invitan internacionalmente mucho y quería llevar elementos muy mexicanos. Yo creo que la música prehispánica, que a mi punto de vista no es música prehispánica, porque yo no soy historiador, sino que tengo la fortuna de tener una colección hermosísima de instrumentos, y los instrumentos de alguna forma
te inspiran y te llevan por diferentes caminos. Entonces, digo, incluso pues en la época antes de los españoles no habían estos tambores de gran tamaño que yo uso mucho. Entonces, de alguna forma el mestizaje que se da es muy importante para la música que conocemos hoy como música prehispánica, y en ningún momento trato de replicar lo que sucedía, sino con estos elementos hacia dónde podemos ir al futuro. Muy bien. Ahora, tu música en un concierto, en un escenario, no solamente se escucha, también se ve. Y se siente. Y se siente, porque yo estuve viendo tus videos en YouTube, por ejemplo, y hay danzantes vestidos con sus penachos, con sus... Claro, los fantásticos Knock Nuke. Exactamente, y además con sus trajes de guerreros águila, por ejemplo. Entonces, platícanos de todo este concepto que, te digo, se escucha y se ve. Creo que estamos en una época en donde reidentificarnos con este núcleo sagrado que de alguna forma todos los mexicanos tenemos es muy importante. Entonces yo lo que quería era llevar a escenarios masivos que me están invitando algo que también la gente recuerde de dónde venimos. Ha sido un proceso muy largo, cada vez lo vamos puliendo, cada vez lo hacemos muy entretenido también para que la gente, esta reidentificación suceda y suceda bien. Y por otra parte hay que proponer algo nuevo. Yo quiero oír algo de tu música. Yo también. Justamente. ¿Con qué nos podemos ir, Alyosha? Del último disco Sí. que acabo de sacar, que lleva el nombre homónimo a mi proyecto Prehispánica Electrónica, me encantaría compartir La Llorona. La Llorona es una canción popular mexicana. Esta vez invito a la gran vocalista Tonana, que es de las mejores voces que ha tenido México. Se canta en zapoteco esta canción. Quería que sea algo que lo reconozca la gente, pero una vez más proponer algo diferente. Alex Otaola, de los mejores guitarristas que tiene México, la Santa Sabina, San Pascualito Rey, hace toda una intervención al final con unas guitarras increíbles. La Llorona. La Llorona es lo que estamos escuchando del disco Prehispánica Electrónica. Y a Alyosha Barreiro, ¿dónde podemos encontrarte en redes sociales? Es muy fácil. Si ponen en Google Alyosha Barreiro, alyoshabarreiro.com, Facebook Alyosha Barreiro, Alyosha es A-L-Y-O-S-H-A, B grande o B de bueno, me regañan cuando digo de B de bueno, pero B de bueno, A-R-R Barreiro. Oye, Alyosha, y dime una cosa, ¿trajiste discos para compartir con la gente que nos escucha en la Nacional? Sabes que traemos Eso. 10 discos, Buenísimo. los cuales los vamos a dedicar. Creo que es un gran honor estar aquí, vale la pena que salgan con una dedicatoria especial de la Hora Nacional. Así que ustedes digan la dinámica y son suyos. Oye, pero es el Prehispánica Electrónica, Es ¿no? Prehispánica Electrónica, Eso, que es nuestra perfecto. última producción. Sí, del que estamos hablando. Excelente. ¿Cómo le hacemos? Pues mira, si son 10, ¿les parece 4 por redes sociales? Ajá, claro. Se van 2 en Facebook, en La Hora Nacional Oficial, y otros 2 en Twitter, en @La Hora Nacional. Exactamente. También vamos a regalar a través del correo electrónico 3. Recuerden anotarlo bien, lahoranacional@segov.gov.mx, y no olviden también incluir sus datos perfectamente escritos. Y otros 3 se van a través de las líneas telefónicas 01800 5010 800 para cualquier parte del país, y para las personas que nos escuchan en la Ciudad de México 5140 8021 para los que viven en la Ciudad de México. Y los que lo reciban, mándenme una foto, no sean así. Ándale, estaría bueno, perfecto, ahí a sus redes sociales. Muchísimas .com. gracias por estar con Me nosotros. encantará esta estar en noche. contacto con todos ustedes. Búsquenme, mándenme mensajes, y gracias a la Hora Nacional por tenerme aquí.
Es momento de despedir este programa especial desde el Templo Mayor. Y recuerden que pueden visitar el museo y la zona arqueológica en el corazón de la Ciudad de México, en la calle Seminario 8, Centro Histórico, de martes a domingo de 10 a 6 de la tarde y los domingos la entrada es libre. Además hay metro, camiones. Aquí es el corazón, como bien dijiste. Puede llegar uno de 1000 maneras, no hay pretexto. Bien, pues la Hora Nacional desde el Templo Mayor termina en su edición federal y damos paso a las producciones estatales. Los invitamos a que escuchen y descarguen el programa federal completito desde el Templo Mayor en esta página www.lahoranacional.gov.mx, o si quieren ver y disfrutar entrevistas anteriores, es facilísimo, entren a nuestro canal de YouTube, La Hora Nacional Oficial. La próxima semana nos volvemos a encontrar aquí en su estación de radio preferida. Gracias por su sintonía. Mi nombre es Pepe Campa. Descansen y tengan una excelente noche y semana. Yo soy Pati Velasco y fue un placer acompañarlos aquí en La Hora Nacional. Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República.